Sonido 1, 2, 3. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía por nuestra comunidad parroquial, especialmente
por las personas enfermas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía providente de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas de la alianza en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara, de haber hablado con el Señor. Pero Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel de la cara radiante, y no se atrevieron a acercarse a él. Cuando Moisés los llamó, se acercaron Aarón y los jefes de la comunidad, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas, y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Y cuando terminó de hablar con ellos, se echó un velo por la cara. Cuando entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Cuando salía, comunicaba a los israelitas lo que le había mandado. Los israelitas veían la piel de su cara radiante, y Moisés se volvía a echar el velo por la cara, hasta que volvía a hablar con Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo eres, Señor Dios nuestro. Santo eres, Señor Dios nuestro. Ensalza al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Santo eres, Señor Dios nuestro. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocan al Señor, y él respondía. Santo eres, Señor Dios nuestro. Dios les habla desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo eres, Señor Dios nuestro. Ensalza al Señor Dios nuestro, postraos ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo eres, Señor Dios nuestro. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria.
Gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy la palabra de Dios, como todos los días hemos repetido casi siempre, nos ilumina desde lo más profundo para que podamos, desde palabras humanas, porque así también se comunica a Dios, poder entender lo que es divino. Y eso pues necesita que pongamos a funcionar todas las facultades que Dios nos regaló. Entre ellas está la fe, el don de la trascendencia y una cantidad de cositas más, utilizando la intelectualidad, la voluntad y otras cosas para poder comprender qué es lo que quiere Dios, cómo se quiere manifestar, qué es lo que quiere revelarnos. Y la palabra de Dios hoy sí que tiene ese puntico hermoso. Dice la primera lectura, el capítulo 34 del libro del Éxodo, que Moisés, después que baja del monte, la gente se da cuenta que su cara viene resplandeciente. Pues la gente se asusta, porque si está resplandeciente, entonces es porque ya empezó a tener los efectos de la presencia de Dios en él. Algo así como lo que él contempló. Y nos cuenta el capítulo 3 del libro del Éxodo también, donde él ve una zarza que también resplandece como unas llamas, pero no se quema. Pues ya ese mismo efecto está pasando en Moisés. Y Moisés pues no comprende. La comunidad tampoco comprende. Y por eso dice acá una de las noticias más extrañas y a la vez triste. Tiene que echarse un velo en la cara para no asustar a nadie o algo así, para que la gente no sienta como esa distancia o esa presencia demasiado patente de Dios, y por eso tiene que echarse un velo. San Pablo en una de sus cartas describe esa situación diciendo que la palabra de Dios hasta el sol de hoy, está escribiendo en aquellas épocas, hasta el sol de hoy, en su pueblo, esa palabra tiene un velo cubierto como el rostro de Moisés. Y la cuestión es que parece que también a nosotros la palabra de Dios no nos llega como tan directa, porque parece que hay un velo ahí, algo que la cubre, algo que no deja resplandecer qué es lo que está ahí de fondo. Y el Nuevo Testamento nos dice todo lo contrario, hay que aprender a quitar ese velo. Hay que aprender a descubrir, como dice hoy San Mateo capítulo 13, hay que descubrir el tesoro escondido. Eso es todo un proceso que hay que rogarle a Dios para que podamos realizarlo bien, porque como decíamos ahora, tenemos todas las facultades para poder meternos por los senderos de Dios y comprenderlo. Pero, oh sorpresa, casi todos tenemos un velo ahí, algo que oculta el verdadero rostro de Dios, su verdadera revelación, sus verdaderas intenciones, su voluntad, y por eso como que nos es extraño a veces Dios mismo. ¿Por qué sucede eso? Pues queridos hermanos, las parábolas de Jesús son bastante dicientes. Recordemos que las parábolas son como una forma, una técnica, por decirlo así, de utilizar un recurso lingüístico donde se le lanza al interlocutor una historia y el interlocutor queda enredado en la historia y al final tiene que dar una respuesta. Pues aquí nos lanza Jesús esto: el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Alguno lo encontrará,
Y esa persona que es capaz de encontrar ese tesoro, oh sorpresa, le surgen otras ideas maravillosas, le surge la sabiduría. La persona que encuentra un tesoro de verdad valioso, ¿será que digamos que se encontró por ahí cualquier cosita, 2.000 kilos de diamante o algo así? ¿Será que de pronto saca 1 kilo de esos y lo lleva en la mano y, ay, mire lo que me encontré? La persona que descubre tesoros e inmediatamente le surge una sabiduría, no puedo llevar esto ahí, hay que esconderlo. Hay que esconderlo. ¿Para qué? Para poder comprar el campo. ¿Y qué debo hacer para comprar el campo? Debo venderlo todo. Eso también requiere de sabiduría. Aprender a desprenderse del mundo que ha fabricado con sus propias manos para poder tener ese tesoro que es demasiado valioso. Son, como dice el Evangelio de San Juan, gracias tras gracias. Facultades tras facultades, sabidurías sobre esas sabidurías, uno empieza a volverse mucho más agudo, mucho más sagaz, que es la palabra que se utiliza para Dios. Si el demonio es astuto, Dios es sagaz. Y esa sagacidad la empieza a entender el que descubrió el tesoro. ¿Y cuál es ese tesoro? Pues aquí Jesús se está presentando como ese tesoro. El que sepa descubrir quién es Él, todo lo anterior que tenía como algo importante, ya como decía San Pablo, eso es basura. El mayor de los tesoros es encontrar a Jesucristo y con Él nos vienen otras sabidurías, otros conocimientos, otras inteligencias que se ponen a funcionar. Y por eso hay que descubrir cuál es ese tesoro que lastimosamente en el Antiguo Testamento no lo pudieron descubrir porque llevaban ese velo, el velo de la presencia, el velo que oculta la presencia de Dios. No dice nada al comienzo porque parece que Moisés no lo descubrió así como de una. La zarza que se enciende pero que no se consume, no se quema. De pronto no pudo descubrir desde el comienzo que así es el verdadero Dios, que llega hasta lo más profundo de algo tan insignificante como una zarza, y en esa zarza también está representada la creación material, y entre ellos en nosotros, que somos como algo insignificante, pero que allá por dentro se empieza a encender algo. Eso que se empezó a encender en Moisés, pero que no comprendieron en ese momento. Y el mismo Moisés tiene que ocultar eso. Así hacía el Antiguo Testamento para ciertas cosas que no tenían respuesta. Por ejemplo, fue profanado el templo en alguna ocasión, vinieron los enemigos e hicieron algunos altares sacrílegos allá en el templo, y entonces el gobernante de la época, al ver eso, pues no sabía qué hacer. Entonces dijo una cosa muy sensata: pongamos estas piedras por allá en un rincón, las alejamos hasta que Dios mande un profeta que nos diga qué hay que hacer, porque no sabían qué hacer ante estas cosas. Moisés le llega a esta experiencia maravillosa y parece que tampoco sabe qué hacer, y por eso se pone ese velo que oculta la identidad, o más bien la experiencia de Dios, por decirlo de manera más adecuada. ¿Cómo es que se manifiesta Dios? Y no pudieron entenderlo, y por eso se quedó allá en Antiguo Testamento. Algo que viene a hacer Jesús es quitar ese velo para descubrir la verdadera identidad de Dios. Dios es aquel que se abaja para servir por amor al extremo a los más débiles. Eso que hizo allá en la última cena Jesucristo, lavándole los pies a los discípulos. El Dios que se abaja, el Dios que quiere estar presente haciendo la mejor de las entregas, el mejor de los servicios, y es enseñarnos que nuestra naturaleza es igualita a la de Dios, por decirlo así, en cuanto a lo que tenemos que hacer. Obviamente somos de naturaleza humana, naturaleza creada,
pero hechos a imagen y semejanza de Dios, es decir, tenemos que hacer lo mismo que Dios hace. Si algo ocultó el velo de Dios en nosotros, el velo de que se puso Moisés, por decirlo así, fue habernos quitado la posibilidad de haber aprendido desde antiguo, desde miles de años antes de Jesús, que nuestra naturaleza era para ponerla al servicio y de toda la humanidad. Dios, cuando hablaba a los profetas, les decía: tienen que llevar esta experiencia hasta las islas remotas, y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque llevaban ese velo, el velo de la exclusividad. Es que Dios solamente se nos presenta a nosotros, Dios solamente es nuestro, porque así se pensaba en esa época. Cada pueblo tenía su Dios o sus dioses nacionales, y se quedaron ahí. Pues Yahvé, este Dios que se presentó a Moisés, es nuestro, pero si venía otro pueblo, ellos tienen el suyo, y era como una especie de competencia entre dioses. Así funcionaba en esas épocas, incluso hasta en la época de Jesús y más para acá. El Imperio Romano más o menos funcionaba igual. Ellos tenían sus dioses, los que copiaron a los griegos, pero le pusieron nombres romanos. Los griegos tenían nombres griegos. Cada pueblo tenía sus propios dioses, y era una competencia entre pueblos, y el pueblo que perdía, perdía el Dios. Entonces decían allá: los dioses nos han abandonado. Y el pueblo de Israel, cuando perdía alguna guerra, alguna cosa, Dios nos ha abandonado. Esa era la terrible consecuencia de todos estos velos, estas ignorancias. Jesucristo es el que viene a develar más bien, a quitar esa cosa que obstaculiza el verdadero sentido de la palabra. Y el verdadero sentido es que nosotros, como criaturas que somos imagen y semejanza de Dios, vinimos para servir, vinimos para entregarnos, vinimos para volvernos alimento. Todo eso lo mostró Jesús en su propia vida, y es lo que llama el camino. Yo soy el camino, es decir, hay que hacer esto así como yo lo hago. Si lo hacen así, van a encontrar la verdad y la vida. Todo eso nos lo enseñó Jesús, todo eso lo explica San Pablo en sus cartas. Él participaba con su pueblo de ese mismo velo. Por eso todo era importante para mí en mi pueblo y mi cultura, decía San Pablo. Pero desde que conocí a Cristo en el camino hacia Damasco, todo eso es basura, no sirve para nada. Todo eso que aprendemos como raza humana, como cultura humana, como sociedad humana, y que parece que es supremamente importante, pues no lo es. Eso sigue existiendo entre nosotros como esa especie de velo, inclusive en nosotros como cristianos, que se supone que ya deberíamos haber descubierto estas cosas hace muchísimo tiempo, y no. Seguimos con el velo del Antiguo Testamento, el velo del egoísmo, solamente servirse a sí mismo, solamente tener las leyes naturales como orientación moral, como el punto de guía para nuestro quehacer. Y entonces sigue funcionando el ojo por ojo y diente por diente, que si me la hacen, me la pagan. Seguimos funcionando de esa manera, que eso es desde antiguo, eso está viejísimo. Lo nuevo, como dice Jesús: yo soy siempre el mandamiento antiguo, pero el mandamiento siempre nuevo. Ese mandamiento implica estar amando como yo os amo. Eso es quitar el velo. Como yo os amo, dice ahí. La forma en que vivió Jesús entre nosotros, como hizo las cosas, así fue que empezó a quitar ese velo. En el Evangelio del próximo domingo, Jesús tiene que enfrentarse con la gente. Recordemos que este domingo pasado supuestamente multiplicó el pan y la gente estaba maravillada de que había hecho un prodigio. El prodigio lo hicieron fue los discípulos, los que se acercaron como muchachos para entregarle las cosas. Simplemente se distribuye, no se multiplica, no se hacen milagros, pero la gente va y lo busca. Y este domingo les va a decir ahí de frente: ustedes me buscan porque les lleno la tripa. Trabajen no por este alimento perecedero, sino por el que da la vida eterna.
y ese alimento soy yo. Así les dice. Y por eso la gente se le pone de frente. Siguen con ese velo. Él les está diciendo, la sabiduría ya no es Moisés, la sabiduría soy yo. Pero dígale a un judío de esa época eso. A la misma sabiduría ahí enfrente se le enfrentaron y lo rechazaron, porque no pudieron aceptar esas palabras de Jesús. Hoy en día estamos más o menos en la misma situación, rechazando a Jesús, pero con otras circunstancias. Queremos otra vez volver a esos velos antiguos. Eso es volver atrás. Volver otra vez a las antiguas religiones, las religiones paganas, las que trabajaban con supersticiones, las que volvían animado todo lo inanimado, ponerse piedras, cuarzos, tabacos y una cantidad de cosas, brujerías, todo eso ha regresado con una fuerza impresionante, volviendo a esos antiguos velos. ¿Por qué? Porque no queremos comprometernos al entregar la vida al reino de los cielos. No queremos ese compromiso, es demasiado pesado. Es más fácil que Él multiplique los panes, es más fácil que Él siga haciendo esos prodigios, o es más fácil que otros espíritus. Si Jesús no nos va a servir, buscamos otros y nos tapamos con esos velos para mantenernos en una ignorancia, en una autoignorancia. Nosotros mismos las provocamos para no comprometernos con el reino de los cielos al estilo Jesús. Entonces, seguimos con esa situación, pero como dice Jesús, el que descubra ese tesoro va a conocer muchísimas cosas más. Entenderá lo que es venderlo todo por tener ese tesoro, el tesoro de ser como Dios, de entregarse por amor al extremo y otras cosas más. Eso es lo maravilloso que nos propone el Evangelio. Con eso se quitan todos los velos. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres,
para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que tú cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y con todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad
siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Hemos recibido, Señor, este sacramento memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. Concédenos que este don de su amor inefable nos aproveche para la salvación por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.